Bienvenidos al comentario de la escuela sabática. Semana a semana vamos a estar haciendo un comentario día por día de la escuela sabática. Así que si es que no te has suscrito aún al canal, suscríbete al canal. Mi nombre es Andrei Cahuanaco y junto a mi esposa estamos fundando un ministerio de salud mental con principios bíblicos. Lección 9, ¿ok? ¿Cómo vivir la ley? De eso trata la lección de esta semana, la lección 9 para el 30 de agosto del 2025. Así que, sin más, vamos a ir al día domingo, que tiene por título El Código del Pacto. ¿Ok? Para eso vamos a leer Mateo 22, 36 al 40. Dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acá en el día 1, en el día domingo, se mencionan otros preceptos fuera de la ley de Dios. Entonces, como primer punto, me quiero resaltar que siempre ha habido una oposición hacia la ley de Dios. Primero comenzó en el cielo con Lucifer, en donde se puso en oposición contra la ley de Dios. Luego bajó acá a la tierra y a los antidiluvianos no quisieron hacer o aceptar la ley de Dios. Luego la familia de Noé, ¿verdad? Tampoco fueron en contra de la ley de Dios. Y ahora tenemos al pueblo de Israel, descendientes de Abraham, en donde Dios hizo un pacto con Abraham para ser el pueblo elegido. Ellos deberían de haber mostrado la ley de Dios al mundo, ¿no? Y en esa situación Dios le entrega la ley de Dios en el Sinaí a Moisés, pero aparte de los 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 21, 15 al 17, vamos a leer ese texto, ¿sí? Éxodo 21, 15 y 17. Dice lo siguiente: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El propósito de Dios era mostrarse, ¿verdad?, mediante sus 10 preceptos, sus 10 palabras, sus 10 mandamientos. Pero en este caso Dios extiende todo Éxodo 21, que tú seguramente lo vas a leer. Ahí mencionan varios preceptos, varios derechos adicional a los 10 mandamientos. ¿Por qué hizo Dios esto? Acá la lección menciona que ya que la gente estaba tan cegada y tan embelecida, ¿verdad?, por la servidumbre, y su corazón estaba tan lleno hacia el paganismo, que Dios tuvo que manifestar o mostrar esos preceptos por fuera de los 10 mandamientos. Porque hemos leído que según Mateo 22, 36 al 40, solamente dependía, dice Jesús, cuando vino acá a la tierra, amor a Dios y amor al prójimo. De eso dependía toda la ley y los profetas. Pero el pueblo de Israel estaba tan cegado, tan ciego, que era necesario, ¿verdad?, mostrar los otros preceptos acerca de los esclavos, acerca del homicidio, acerca de las lesiones corporales, que seguramente tú lo tienes que leer en Éxodo 21. Pero eso ya fue porque la mente del pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en Egipto y ya no conocían la ley de Dios. Entonces necesitamos entender ahora, ¿verdad?, cuáles son esos 10 mandamientos. Mira, vamos a profundizar un poco en este día domingo antes de ir al siguiente día. ¿Ok? Miren, si tú te das cuenta, Jesús dijo, ¿verdad?, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si te das cuenta, mira, amor a Dios y amor al prójimo, los dos se resumen en amor. Entonces, la ley de Dios literalmente es amor, ¿verdad? Entonces, si tú rompes el amor, si tú no actúas por amor hacia tu prójimo, estamos rompiendo la ley de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos tu esposo, tu pareja, tú le sirves una taza de té o le sirves el desayuno, el almuerzo, le invitas a almorzar.
Pero si tú lo haces o lo haces con una intención detrás, ¿cuál puede ser tu intención? Que te diga gracias, ¿no? Que recibas por lo menos un gracias, amorcito, un gracias. Si tú lo haces con esa intención, estás rompiendo la ley de Dios, porque la ley de Dios es amor y el amor abnegado, ¿verdad? Y más adelante vamos a profundizar en esto, cómo es ese amor abnegado, lo cual nos mostró Jesús viniendo acá hasta morir en la cruz. Entonces, los israelitas estaban cegados de eso, ya no conocían realmente la ley de Dios, lo que habían hecho sus antepasados. Abraham conocía la ley, Noé conocía la ley, pero los demás ahora, después de 400 años, los egipcios, dentro de los egipcios en Egipto, ¿verdad? Ya el pueblo de Israel no conocía la ley y era necesario por eso lo que menciona en Éxodo 21 del 1 al 32. Todos los preceptos, todos los otros preceptos que Dios tuvo que haber puesto por amor a ellos. Porque la hermana Elena menciona, ¿verdad? La gente ya estaba acostumbrada al paganismo, estaba cegada, ¿ok? Por la servidumbre. Por eso fue necesario que se manifieste todo esto. Por eso era necesario que Dios ponga estos preceptos. Los 10 preceptos que fueron entregados al pueblo de Israel, a Moisés en el Sinaí, fueron, dice la hermana Elena, que fue como que una copia, ¿verdad? Una copia de lo que está escrito, de lo que está allá en el santuario celestial. Es una copia de lo que realmente, o sea, todo el universo se rige bajo esos preceptos. Y solamente eso, los 10 mandamientos, pero estos preceptos que fueron mostrados al pueblo de Israel, ya era porque ellos estaban cegados. Vamos a avanzar ahora con el día lunes, que lleva por título Más leyes. En este día vamos a empezar a analizar algunos textos, ¿ok? Que a mí me encantaron cuando estaba haciendo este repaso. Vamos a leer Éxodo 22, 16 y 23, 9. Dice: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. 23:9 dice: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Solamente leyendo estos dos textos podemos darnos cuenta de algo: Dios es justo, ¿sí? Dios es justo, porque en Éxodo 22:16 dice: si un hombre no tenía intimidad con una señorita que no estaba desposada, no tenía marido, entonces él como hombre tenía que hacerse responsable, ¿verdad? Si esa mujer no ha tenido pareja nunca en su vida, no ha tenido intimidad con otro hombre, entonces ese hombre tenía que hacerse cargo. Imagínate que no existiera esa ley. Entonces un hombre, ¿verdad?, podía estar con una mujer, con otra mujer, y no hacerse responsable de eso. Si te das cuenta, Dios es justo. Y en el otro texto 23:9 dice que no aflijas al extranjero, porque tú eras extranjero y sabes que se siente ser extranjero. Entonces Dios es justo. Tenemos que tener en cuenta cuando nosotros leemos todo lo que menciona Éxodo 21 o las leyes adicionales a los 10 mandamientos, te das cuenta de que incluso habla de que cuando un animal se cae, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Entonces Dios es un Dios justo y eso debería de traernos mucha paz, porque sabiendo que nuestro Dios es justo, en algún momento Él hará justicia por todo lo que estás pasando, por todo lo que te hicieron quizás. Ya vamos a hablar de eso en los siguientes días. Pero ten en cuenta, nuestro Dios es justo. Y si tú estás pidiendo justicia en este momento, ¿ok?, Él te hará justicia. Ahora, miren, también en este día del día lunes, habla acerca de las 3 fiestas, ¿verdad? Habla del sábado, habla de la Pascua, habla también del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas o de la recolección. ¿Ok? Vamos a profundizar un poco en esto. Miren, ¿qué representaba la fiesta de la Pascua? Hemos leído en anteriores lecciones, ¿verdad?, que la Pascua era la representación de Cristo mismo. Era la representación, la liberación, ¿verdad? La liberación del pueblo de Israel. Esta fiesta se celebraba durante 7 días.
La fiesta de la Pascua duraba 7 días. El primer y el último día, dice, la gente se reunía, ¿no? Y las personas traían, por ejemplo, las primicias. La hermana Elena menciona que traían las gavillas, las primeras gavillas de la cebada. En esta fiesta, ¿verdad? En esta fiesta de la Pascua entregaban las primicias. Las primicias. Recuerda que era una representación de la liberación de lo que pasó en Egipto. Entonces ellos entregaban las primicias de las gavillas de la cebada en reconocimiento de que todo le pertenecía a él. ¿Ok? Entonces ahora la Pascua ya no se celebra en nuestros tiempos porque el sacrificio perfecto fue Cristo. Y ahora Cristo instituyó la Santa Cena. ¿Cierto? Entonces la Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de nosotros. Y muy pronto, tanto tú como yo, vamos a ser librados de la esclavitud en la que estamos en este momento. Ahora, la segunda fiesta, el Pentecostés. El Pentecostés era como, duraba solamente un día. Se celebraba y se ofrecían 2 panes cocidos con levadura. ¿Ok? Y esta fiesta, como te dije, duraba solamente un día. Y era un día de culto y se celebraba con 2 panes con levadura. Y por último tenemos la fiesta de las cabañas o de la recolección o de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos era más una fiesta de agradecimiento, reconociendo la bondad de Dios, porque más o menos se celebraba entre septiembre y a mediados de octubre. Era ya casi al final de año, entonces era como más de agradecimiento. Debería de haber sido una fiesta de regocijo, de agradecimiento por las primicias que ya al inicio en la primera fiesta habían agradecido, por los frutos, por la mies, por todo. Era una fiesta de agradecimiento en esa fiesta. Ahora, en este día quiero terminar con lo siguiente. Las 3 fiestas nos dirigen a Cristo. Todas las fiestas apuntaban a Cristo, ¿verdad? La Pascua apuntaba a Cristo. La Pascua perfecta, el sacrificio perfecto era Cristo. La fiesta del Pentecostés con los 2 panes apuntaba a Cristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, apuntaba a Cristo. Y por último, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas o de la recolección, también apunta a Cristo porque por agradecimiento a que Él se entregó su vida por amor a nosotros, deberíamos de estar agradecidos. Agradezcamos a Dios porque Él se entregó por amor a nosotros. Entonces, las 3 fiestas apuntaban a Cristo. Y también en este día habla de la ley del sábado. El sábado fue instituido, o mejor dicho, siempre existió, existía y existirá. ¿Cierto? Existe y existirá. Entonces, todas las fiestas apuntan a Cristo. Vamos a pasar ahora con el día martes, que tiene por título El plan original de Dios. Para eso vamos a leer Éxodo 23, 27 y 28. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Solamente leyendo estos 2 textos podemos darnos cuenta de que no era la intención de Dios que el pueblo de Israel luchara por un territorio, que ellos con sus fuerzas estén luchando, agarrando la espada, no. Porque solamente te das cuenta, mira, dice, yo voy a mandar mi terror, dice, mi consternación, o sea, voy a enviar ese miedo. Y también menciona, ¿verdad? Voy a mandar avispas para que cuando el pueblo de Israel iba a llegar, entonces todo ese pueblo, el cananeo, el eteo, todo ese pueblo ya iba a estar con miedo, ¿verdad? Con ese miedo de consternación. Y se iban a ir y encima después de eso iba a mandar las avispas. Esa era la intención de Dios, no era que el pueblo de Israel realmente peleara. Así como salieron de Egipto, en Egipto el pueblo de Israel lo que más hizo fue matar el corderito y poner sus puertas con esa sangre. Pero por lo demás el resto lo hizo Dios, las plagas lo hizo Dios, sacó al pueblo, ¿verdad? Si te das cuenta, el pueblo de Israel, el mar rojo lo abrió Dios, todo lo hizo Dios. Entonces esa era la intención de Dios. A principios, el plan original de Dios, que es el título de este día martes.
pero no se hizo así. El pueblo de Israel siempre estaba desviándose de la ley de Dios, ¿verdad? No era la intención de que ellos peleen. Y tenemos que tener en cuenta eso, cumplir su ley. Tenemos que cumplir su ley y Él peleará por ti. Tenemos que cumplir su ley y Él peleará por nosotros, por tu familia, por lo que más quiera. O sea, necesitamos cumplir su ley para que Él pelee por nosotros. Pero si nosotros nos apartamos de la ley de Dios, vamos a perecer como los cananeos. Si te das cuenta, Dios les dio misericordia al pueblo cananeo, a ese pueblo malo, un tiempo de misericordia de 400 años. Después de 400 años, recién Dios permitió que el cananeo fuera sacado, ¿verdad? Entonces, podemos ver también ahí la misericordia de Dios, pero nosotros no podemos apartarnos de la ley de Dios. Para eso vamos a leer Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pablo menciona acá que la ley nos muestra nuestro pecado. Y vamos a ponerlo esto de manera práctica, ¿sí? Recuerda, la ley de Dios es amor. Entonces, nosotros como seres humanos estamos buscando amor en alguna parte. Si tú estás buscando amor en un hombre, quiere decir que estás en pecado, porque no estás buscando amor en Dios, porque la ley de Dios es amor. El primer mandamiento de Dios es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Entonces, si tú estás amando más a tu esposo o a tu hijo, entonces estás apartándote de la ley de Dios. Y es un poco duro esto, porque yo puedo amar más a mi esposa y dejar de lado a Dios. Por eso Pablo dice que la ley me muestra mi pecado y tenemos que entender eso, porque si nosotros nos vamos a apartar de la ley de Dios, vamos a perecer como los cananeos, vamos a perecer como los otros pueblos que perecieron. Y no podemos nosotros perecer, porque quizás tú dirás, no pereceré como los otros pueblos, pero mira, vamos a perecer eternamente. La ley de Dios es la manifestación de su carácter, ¿verdad? Es el amor abnegado hacia las otras personas. Entonces, nosotros no podemos apartarnos de esa ley. La ley nos muestra nuestro pecado. Yo te pregunto, ¿dónde estás buscando amor? Recuerda, la ley de Dios es amor y Dios es amor. Tenemos que buscar en Dios el amor. No busques en otros lados, ¿sí? Porque si nosotros nos alejamos de su ley, como los cananeos, vamos a obtener los mismos resultados, o sea, vamos a obtener la muerte. Por eso es que Dios se manifestó al pueblo de Israel mostrando sus 10 preceptos, ¿verdad? Sus 10 mandamientos como muestra de su carácter, de su voluntad. Pero el pueblo de Israel no podía ver esos mandamientos y tuvo que hacer otros preceptos. Y el plan original de Dios acá era que el pueblo de Israel no esté peleando, ¿verdad? Sino era que Dios mismo pelee por ellos, así como lo hizo en Egipto, abriendo el Mar Rojo, mandando todas las plagas. Ese era el propósito de Dios. Así que quiero cerrar en este día diciéndote que no nos alejemos de su ley. Tenemos que conocer un poco más su ley y vamos a profundizar en eso en el último día, que es el día jueves. Vamos ahora al día miércoles. Ojo por ojo. Vamos a leer Mateo 5, 38 y 39. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A simple vista, mira, si leemos esto, ¿verdad? Pareciera que Jesús contradice el texto del Antiguo Testamento. El texto de Éxodo 21, 24, en donde dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Incluso en el versículo 25 dice quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Pareciera que Jesús contradice lo que dice en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, cuando vino a este mundo, dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, no puede que acá
pareciera a simple vista que Jesús está contradiciendo la ley, pero si la ley dice en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, así pareciera, ¿verdad? Pero vamos a analizar esto un poco más. La palabra, vamos a analizar ojo por ojo, ¿ok? La palabra que ahí se traduce por, mira, ojo por ojo, ¿ok? Quiero que entendamos, escúchame un momentito, pon mucha atención en esto, ¿sí? Ahí dice ojo por ojo. Y en la palabra por, en el hebreo está como tajat. Y ese tajat significa en lugar de. Se puede traducir como por, pero también se puede traducir en lugar de. O también se puede traducir como sustitución, compensación. O sea, la idea del ojo por ojo, ¿verdad? Es como que tú estarías sustituyendo. Voy a ponerte otro ejemplo, mira. Es como que si te dañan tu ojo, entonces por compensación de tu ojo te deben de dar tanto. ¿Ok? Por sustitución de tu ojo te deben de pagar tanto. Si te han golpeado, entonces, ¿cuánto daño te han hecho? Entonces, de acuerdo al daño que te han hecho, deben sustituirte. En lugar de sustituirte, compensarte. Tiene una idea, la palabra por tiene una idea de compensación, de pago, de sustitución, en lugar de. Entonces, pero los hebreos, mejor dicho, los judíos lo tergiversaron, lo hicieron literal eso, ojo por ojo. O sea, ya Dios no quería que fuera tanto por la venganza, Dios quería limitar la venganza. Lo que Dios acá quería decir es que si te hicieron daño, entonces investiga, sustitúyelo. En lugar de lo que te hicieron daño, te deberían de compensar con algo. ¿Verdad? Compénsate ese ojo con algo que sea del mismo valor que tu ojo. Sería la idea que se está dando acá en Éxodo 21, 24, el texto que Jesús cita, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces, pero Jesús cuando viene eleva eso. En otras palabras, Jesús está diciendo, si en el Antiguo Testamento te han dicho que te deben de pagar, te deben de sustituir, en lugar de tu ojo, te deberían de haber compensado económicamente o de alguna manera con algo, yo te digo, ¿sabes qué? Ni siquiera te deben de compensar, es más, tú deberías de perdonarlo y darle tu otro ojo. O sea, Jesús eleva la ley del ojo por ojo mucho más. Lo eleva a la verdadera ley donde debería de ser la ley del amor. Porque recuerda, la ley de Dios es amor, se resume en amor, en el dar, en el amor abnegado. Ojo por ojo, recuerda, era que tú deberías de ser sustituido, compensado, en lugar de lo que te hicieron daño, en lugar de, deberían de haberte compensado de esa manera. Eso era la ley que Dios quería con su pueblo, que el juez que decía ojo por ojo, entonces debería de haber investigado, ¿verdad? ¿Te hicieron cuánto daño te hicieron? Me hicieron, no sé, acá el ojo, que no sé qué, me hicieron un daño económico, me hicieron un daño, perfecto, el juez debería de haber investigado y hacerle la compensación al mismo valor que le hicieron, al mismo valor que le hicieron daño. Si te robaron un saco, perfecto, páguenle, a ver cuánto costaba el saco. Entonces, el juez debería de haber investigado y demás para que le paguen el mismo valor de saco, ojo por ojo, saco por saco, por así decirlo. No es una ley para que te vengues, ¿verdad? Mató a mi hermana, entonces yo voy a hacer lo mismo con su hermana. No, sino era un sentido de compensación en lugar de sustitución por eso. Dios quería que los jueces del pueblo de Israel investigaran ese suceso, ese hecho, eso lo que sucedió, pero el pueblo judío tergiversó por completo ese ojo por ojo. Lo tomaron más por la venganza. Y Jesús cuando viene acá, eleva esa ley. Él dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, oísteis que fue dicho que te deben de compensar por lo que te robaron, por lo que te hicieron a ti, te deberían de haber compensado, te deberían de haber pagado o sustituido por algo, pero yo te digo, ¿sabes qué? Ni siquiera te deben de sustituir, ni siquiera te deberían de compensar, es más, tú deberías de perdonarlo por completo. Si vas una milla y te piden algo, entonces corre 2 millas con él. Si te piden algo, dáselo. Él eleva la ley. Amén. Déjame un amén en los comentarios si has llegado a entender o si tienes dudas de esta parte para poder responderte en los comentarios. Lección del día de miércoles. Ojo por ojo. Mira.
¿Por qué Jesús hace esto? Porque la ley existía antes de la creación. Los ángeles se rigen por leyes, ¿no? El hombre también debe de obedecer estos estatutos. Todo el cielo, imagínate, yo pongo este ejemplo cuando visito personas, yo digo así. Todo el cielo es el amor. Imagínate, todos son amor, todo es el dar, porque la ley de Dios los rige a ellos y es el amor abnegado hacia la otra persona. Solo dar, porque Dios es dar y son sus hijos. Pero nosotros somos egoístas por naturaleza. Si tú te das cuenta, tú sirves la comida a tu mujer, a tu esposo, a tu esposa para recibir un gracias. No es un amor como que no das porque tú quieres darlo, tú das porque quieres recibir algo, una compensación. Pero allá en el cielo todo es dar, amor abnegado, porque son hijos de Dios y un hijo de Dios es igual a Jesús. Entonces la ley de Dios allá arriba, todos. Imagínate que un egoísta entre allá al cielo. Imagínate que yo, André Incahuanaco, que tengo una naturaleza pecaminosa, en pecado he nacido. Entonces, imagínate que yo entro, un egoísta entre allá al reino de los cielos. No, ¿qué sería, no? Todos son abnegados. Yo diría, no, denme esto, necesito esto, necesito esto. No, no puede ser así. Entonces, no podemos por eso entrar al reino de los cielos siendo egoístas. Necesitamos pedir a Dios un nuevo corazón, ¿verdad? Que Dios cambie nuestro corazón y ser hijos de Dios. Desde la diminuta partícula, dice, del rayo de sol hasta los astros en el cielo, y todas las estrellas en los cielos, cada planta, cada animal, todos cumplen, están sometidos a la ley de Dios. De esto depende el orden y la armonía natural de la ley de Dios, del amor, de poder tomar el amor de Dios y darlo. Pero nosotros, los seres humanos, estamos fuera de su ley y por eso morimos. Y si no regresamos a la ley de Dios mediante Cristo, vamos a morir eternamente. Y vamos a cerrar este día, el ojo por ojo, con este último punto. La ley de Dios es perfecta y es imposible cumplirla, ¿verdad? No se puede cumplir. Por lo tanto, para eso vino Jesús, ¿verdad? Para que nosotros mediante Él podamos cumplir la ley de Dios y estar en armonía con los demás seres y con todo lo creado en el universo por Dios. Pero el diablo pervirtió eso. Nosotros estamos fuera de su ley. Y hay muchas personas que están fuera de su ley y van a perecer si no entran a la ley de Dios. Por eso es que Dios te está buscando. Por eso Dios desesperadamente quiere que le conozcas más. Quiere que lo conozcas más. Quiere que tu familia, tu mamá, tu papá, tus padres, tus seres queridos, que conozcan más a Dios. Porque si estás fuera de su ley vas a estar como los cananeos. Porque si estás fuera de su ley vas a morir. Necesitamos estar en armonía con la ley de Dios y eso solo se puede hacer mediante Cristo. Por eso vamos a leer Romanos 3:31 en este día. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por fe, mediante Cristo, podemos cumplir la ley de Dios, por fe, pero no por eso la invalidamos, sino que la cumplimos. Por fe en Cristo podemos cumplir la ley de Dios. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar con el día jueves, venganza. Este tema es fabuloso, ¿no? Para eso vamos a leer Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántas veces hemos buscado nuestra propia venganza? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo voy a denunciarlo, yo voy a hacerle esto? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Pero el Señor dice, mía es la venganza. Cuando nosotros buscamos nuestra propia vengarnos de alguien por lo que nos hizo, o quizás le hizo a tu hija, a tu ser querido, algo le hizo, o te hizo perder dinero, te estafó, y tú quieres vengarte. Entonces, nosotros estamos poniéndonos por encima de Dios. Porque cuando nosotros queremos vengarnos por nosotros mismos, o sea, con nuestras propias fuerzas, estamos poniéndonos por encima de Dios, creyéndonos nosotros jueces, más sabios que Dios. Nos creemos juez por encima de Dios. Si Dios no está haciendo eso, entonces, ¿quién soy yo? Un simple polvo dentro de un universo tan grande. Soy polvo dentro de un universo tan grande, creyéndome un Dios,
haciendo mi propia justicia, creyéndome que soy más sabio que Dios y haciendo mi propia justicia. No podemos, cuando nosotros tomamos venganza, nosotros mismos nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Y no puede ser eso. Por eso el Señor dice, mía es la venganza. No se vengan ustedes mismos, amados míos, antes del lugar la ira de Dios. Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quizás te han hecho daño. Seguramente te han hecho daño. Tu pareja quizás te hizo daño. Seguramente tus padres quizás no estuvieron contigo en tu infancia y tú los odias. No, tranquila, mía es la venganza, dice el Señor. Te estafaron, mía es la venganza, dice el Señor. Te engañaron, mía es la venganza, dice el Señor. No quieras hacer tu propia justicia. No quieras ponerte por encima de Dios, creyéndote más sabio que Dios. Realmente esto es un tema muy importante, considero yo, porque hay muchas personas que sufren. Mira cómo estoy yo y él cómo está, dicen, ¿verdad? Mira, yo estoy sufriendo así con mis hijos, pero mira él cómo está con la otra, que no sé qué. Pero tranquila, mía es la venganza, dice el Señor. Confía, confía, Dios hará pagar sus pecados a su debido tiempo. En Deuteronomios 32:35 dice, a su tiempo su pie resbalará y lo que está preparado se apresurará. O sea, se apresura, tranquilo, tranquila, a su tiempo su pie resbalará, a su tiempo, ¿ok? Y lo que está preparado para esa persona está apresurándose, tranquilo, ¿sí? Tranquila. Vamos a profundizar un poco más en esto, ¿sí? Vamos a leer Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos pide que seamos perfectos. ¿Cómo ser perfectos en un mundo en donde la injusticia está ahí? Queremos hacer justicia con nuestras manos, queremos tomar venganza con nuestras manos, pero Dios nos pide, o mejor dicho, Jesús mencionó que seamos perfectos como vuestro Padre. Es imposible, ¿verdad? No podemos ser perfectos con nuestras propias fuerzas. No intentes ser perfecto con tus propias fuerzas. Es un error garrafal. No intentes superar tus adicciones con tus propias fuerzas. No intentes ser perfecto como los judíos. Quiero que te des cuenta, los judíos intentaron ser perfectos, pero con sus propias fuerzas. Los judíos intentaban ser perfectos. Mira, escúchame bien. El sábado lo ponían como no sé cuántas reglas más, no me acuerdo bien el número exacto de reglas que ellos ponían, regla tras regla, y solamente porque ellos lo estaban intentando con sus propias fuerzas. No veían que ellos se creían perfectos porque estaban cumpliendo más en sus fuerzas y no en Dios. Y tú quieres superar a tu expareja, tú quieres superar a tu marido, tú quieres superar una adicción, tú quieres superar no sé qué realmente quieres superar, pero no lo intentes con tus propias fuerzas, no lo intentes en como los judíos cayeron en esa trampa de querer ser perfectos con sus propias fuerzas. Necesitamos a Jesús, no podemos ser perfectos como los judíos que quisieron ser perfectos con sus fuerzas. No luches con tus fuerzas, lucha en amor. Lucha en Dios. Tenemos que estar en Dios, en amor, y ahí se hará más sencillo. Los judíos, escúchame bien, poniendo el ejemplo de los judíos, ¿cierto? O sea, si los judíos hubieran amado más a Dios, el sábado hubiera sido una delicia para ellos y no lleno de reglas. Pero ellos tergiversaron eso, no tomaron a cuenta la parte de Dios, no tomaron amor de Dios y por ende el sábado lo llenaron de reglas. No se puede sanar en sábado, no se puede incluso ayudar a los... tantas reglas que ellos tenían, no se puede caminar tantos pasos. Estaban queriendo ser perfectos con sus propias fuerzas. Si tú hasta acá no estás pudiendo superar adicciones, no estás pudiendo superar a tu expareja o algo, es porque estás luchando con tus propias fuerzas. Recuerda, necesitas el amor y conocer un poco más de la ley. Y con esto voy a terminar, ¿ok? Este comentario de esta escuela sabática. La ley es más que solamente los 10 preceptos. Recuerda, la ley es el carácter de Dios. Dios es amor. Recuerda, mira, esta ley, la ley de Dios, los 10 preceptos, ¿verdad? Esos 10 mandamientos, como lo conocemos, es el carácter, la voluntad. Bajo esos 10 mandamientos se rige todo el universo. ¿Y por qué? Porque se divide en dos, mira. Amor a Dios
Y el segundo mandamiento es amor al prójimo, dijo Jesús. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice así, no dice ama a tu prójimo primero y después ama a Dios. No es así. Recuerda, mira, Jesús lo puso en orden por algo. Primero tienes que amar a Dios con todo tu corazón y por consecuencia vas a amar a tu prójimo. Pero tú estás intentando amar a tu expareja, perdonarlo o amar a ese que te hizo daño, al que te engañó, sin amar a Dios primero. Estás intentando, estás cayendo en la misma trampa que los judíos. Estás intentando, ¿verdad? Amar a tu enemigo primero y después amar a Dios. Sí, lo perdono, no sé, lo perdono. Y después, Señor, ya lo perdoné. No es así. Jesús lo puso en orden. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego, ¿verdad? El segundo mandamiento es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por consecuencia. Si te está costando perdonar, entonces cumple el mandamiento. Ahora, ¿cómo amo al Señor? Necesitas conocerlo. Y para eso es esta escuela sabática. Suscríbete al canal para que empecemos a profundizar un poco más en las lecciones que son hermosas de la escuela sabática. Tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Tenemos que orar, confesarle a Dios, orar, leer su Biblia y luego compartirlo. Primero es leer, conocer a Dios y luego compartirlo. Es tomar de Dios y darlo a la humanidad. Tomar de Dios y darlo a nuestros seres queridos. Así funciona el universo. Toman de Dios, aman a Dios y luego dar. Por eso en ellos no hay egoísmo, porque todo lo que viene tiene que pasar. Seríamos como un canal, ¿cierto? Tomarlo y darlo, y así funciona allá en el universo. Imagínate que nosotros no funcionamos así. Nosotros, ¿cómo funcionamos? Nosotros queremos retener egoístamente, doy para recibir, lo quiero para mí, mi carro, mi casa. No, mi hermano se ha agarrado 1 metro más en mi terreno, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos retener, no queremos dar. Pero Jesús nos enseñó a dar. Jesús cumplió su ley. Solamente fíjate en Jesús. Mira, Jesús nunca retuvo para él. La ley que Jesús cumplió fue para dar, a tal punto que hasta entregó su vida por ti y por mí. Esa es la ley de Dios. Darlo y no retenerlo. ¿Qué cosas tienes que dar? ¿Verdad? Y no caigas en la trampa de los judíos, hacerlo por querer, con tus propias fuerzas, sino darlo desde el amor de Dios. Amar a tu Dios y luego amarás a tu prójimo. Te mando un fuerte abrazo. Suscríbete al canal. Vamos a hacer comentarios de cada día, ¿ok? Comentarios de cada día de la escuela sabática profundizando en los temas. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que lo necesite. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones.